Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 19 de junio del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo aprendamos y comprendamos el temor de Dios, nos dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare ese terreno que es nuestro corazón, donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, para que ustedes y yo, al escuchar la palabra de Dios, desechemos toda malicia de nuestra vida y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra y así seamos dichosos, bienaventurados, dice allí en Santiago 1 del versículo 21 al 25. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en cada uno de nosotros toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, seamos perseverantes en ella, demos mucho fruto, un fruto que permanezca, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 15. La verdadera oración, el Padre Nuestro. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Santo Evangelio del día de hoy, el Señor nos enseña a orar el Padre Nuestro. Se llama también la oración católica, la oración universal. Porque no solamente pedimos por nosotros, no decimos Padre mío que estás en el cielo, decimos Padre Nuestro. Pedimos también por nuestros hermanos en el mundo entero, por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por quienes conocemos, por quienes no conocemos. Pedimos por todos. Por eso a veces cuando nosotros oramos y pedimos, decimos Padre Nuestro, pero en nuestro corazón tenemos la intención de que Dios me bendiga a mí más que a los demás. Eso sería como un poquito de egoísmo, uno de pensar de esa manera. Escuchen cómo dice la palabra de Dios hoy. Al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Aquí presenta un grupo que son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocían a Dios, los que no conocen de Dios. Entonces ellos tenían sus dioses, sus ídolos, dioses con D pequeña, ídolos, que es un dios falso.
Y ellos pensaban que por ellos charlar mucho, por hablar mucho, ellos podían tener una respuesta a ellos. Por ejemplo, podemos ver en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, del versículo 20 en adelante, como los falsos profetas clamaban a su ídolo y Elías clamaba al Dios de los cielos. Y obviamente Elías fue escuchado. Los, ah, los, ah, los falsos profetas, como 450 profetas de Balán, por ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, del versículo 20 en adelante, ellos no fueron escuchados. Entonces el Señor Jesús nos dice que no seamos como los gentiles, que pensemos que por nuestra palabrería vamos a ser escuchados. Primeramente, nosotros no somos gentiles, somos cristianos. Entonces, aquí Jesús no está prohibiendo el repetir las mismas palabras, como por ejemplo cuando hacemos el Santo Rosario. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice que en el cielo se repite: Santo, Santo, Santo eres Señor. Y eso se repite de día y de noche, todos los días. El mismo Señor Jesucristo oraba repitiendo. ¿Recuerdan en la noche en que iba a ser entregado? Mateo 26, del versículo 39 al 44. Él por 3 veces, él repetía las mismas palabras. El Salmo 150 dice que alaben al Señor, que alaben al Señor, que alaben. Repite. Y muchos salmos repiten. Entonces aquí no es que Jesús está prohibiendo repetir, hacer oraciones repetitivas, sino está prohibiendo orar como los gentiles que oran a dioses falsos. Muy importante. Dice: no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Dios sabe nuestras necesidades, escucha nuestros clamores. Salmo 94, versículo 9. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Dios sabe nuestras necesidades. Entonces, por eso el Señor Jesús dice: vuestro Padre sabe lo que necesita. Como Dios sabe lo que necesitamos, entonces Jesús nos enseña la oración por excelencia, la oración del Padre Nuestro. Dice: vosotros orad así. Y el Padre Nuestro tiene siete partes para que vayamos un poquito entendiendo, ¿no? El Padre Nuestro tiene 7 partes. Dice: vosotros orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que cuando digo esto, estoy primeramente, Padre nuestro, como ya habíamos mencionado, no estamos pidiendo solo por nosotros, sino por todos, incluyendo por nuestros enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pedimos que el nombre de Dios sea amado, sea conocido, sea honrado por todos y en todo el mundo, porque eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre, vive para siempre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Muy importante. Cuando pedimos al Señor que venga a su reino, es que nosotros estamos siempre sometidos a su santa voluntad y esperamos su venida con alegría, no con temor. Por eso cuando algunas personas malintencionadas te lean el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis y te quieran meter miedo que ya se acerque el fin del mundo, como que Jesucristo viene pronto, como si fuera algo catastrófico, no los creas. Cuando decimos venga a tu reino, es una espera en Jesucristo, pero una espera gozosa, una espera llena de alegría. Allá San Pablo y Timoteo, 2 Corintios 5:8 dice: quisiéramos ir a estar con Cristo. San Pablo también en Filipenses 1:23 dice: quisiera irme a estar con Cristo. O sea, el estar con Cristo es algo que nos debe de llenar de alegría, no de temor. Muy importante. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La segunda petición: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A veces nosotros rezamos el Padre Nuestro siempre, pero lo que sucede es que no estamos nosotros sintiendo lo que pensamos y lo que hablamos, sino nuestra boca está diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo, nuestro pensamiento está tal vez en el trabajo, y nuestro sentimiento está pensando, sintiendo otra cosa. Y debe de haber esa sintonía en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hablo. Muy importante. Hágase tu voluntad. Cuando decimos hágase tu voluntad, es que nosotros
estamos sometidos a su voluntad y todo lo que Dios hace bien, aunque a nosotros a veces nos duela, aunque a veces nosotros no entendamos. Si el Señor, Él decide llevarse a uno de nuestros seres queridos, Salmo 100, versículo 3 dice, de Él somos y Él toma lo que es suyo. Por ahí en Romanos 9:20 dice, ¿cómo te atreves a pedirle cuentas a Dios? Y a veces nosotros, pero ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Por qué tenía que ser así? Porque es la voluntad de Dios. O muchas cosas pueden suceder a causa de nuestras mismas propias acciones, que cosechamos lo que sembramos. Y le cuestionamos a Dios, ¿por qué? Porque hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque lo que Dios hace está bien. Muy importante. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Muchos padres de la iglesia se referían a eso cuando pedimos nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, no solamente a nuestro alimento de cada día, sino a alimento eucarístico. Qué hermoso sería nosotros los cristianos acercarnos al sacramento de la Eucaristía todos los días, obviamente estando en las debidas disposiciones, estando preparados espiritualmente, habiendo participado antes del sacramento de la reconciliación. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Y cuando decimos nuestro, igual estamos pidiendo por nosotros y por los demás. Yo no puedo pedirle al Señor que me dé el pan, el alimento a mí, hablemos del alimento para mi cuerpo, a mí, teniendo yo algo que compartir con mis vecinos, con gente en mi parroquia donde yo vivo, pero siendo egoísta y no querer compartir con ellos que no tienen. Imagínense que yo pida a Dios, Dios me dé a mí y yo no quiera compartir. O sea, somos a veces muy incoherentes. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas. Muy importante. Mire, ¿qué pedimos al Señor? Perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas. Y aquí viene lo segundo, que no muchos ponemos atención. Nosotros decimos al Señor, perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado. O sea que primero pido perdón o primero perdono a mi prójimo y me acerco a pedirle perdón a Dios. No es que primero me acerco a pedir perdón a Dios y estoy así enojado con mi prójimo. Tanto así en Mateo 5:23 dice el Señor, si al presentar tu ofrenda recuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuyo, deja ahí tu ofrenda, regresas, te reconcilias con tu hermano y vuelves a presentar la ofrenda. Y dice, recuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuyo porque yo le he hecho algo a mi prójimo. Muchas veces nosotros nos hacemos las víctimas y a mí me han hecho esto, a mí me han hecho esto, aquí, y lo que yo he hecho y lo que nosotros hemos hecho, que tampoco somos santicos. Muy importante. Marcos 1:25 dice, cuando vayan a orar, si se acuerdan que tienen algo contra alguien, perdónenlos, para que también así vuestro Padre perdone a vosotros vuestras ofensas. Y que así por allá en 1 Pedro 3:7 dice, para que así nuestras oraciones no encuentren obstáculo. ¿Qué les parece? ¡Qué bello! Colosenses 3:13. Si tienen algo contra alguien, perdónense. Perdónense. ¿Recuerdan lo que decía San Pedro allá en Mateo 18, del 21 en adelante? ¿Cuántas veces tengo que perdonar al Señor? ¿Hasta 7 veces? No, 77 veces. O sea, siempre. ¿Cómo nosotros podemos esperar el perdón de Dios y no perdonar al prójimo? Es algo sumamente incoherente. No tendría sentido el yo pedir algo bueno para mí que el Señor me perdone y yo no perdonar a los demás. Así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Por eso cuando oramos, dice Jesús en Mateo 26:41, oren para que no caigan ¿en qué? En la tentación. Y en el versículo 40, Mateo 26:40 dice que tenemos que orar mínimo 1 hora. 1 hora diario. De las 24 que Dios nos da a todos, tenemos que orar mínimo 1 hora diario. Muy importante. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Y le pedimos al Señor que nos libre, que nos guarde del maligno. Juan 5, 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Todo el que ha nacido de Dios,
el Señor Jesucristo lo protege y el maligno no le puede tocar. Muy importantísimo. Esta oración es siempre, decía San Pío, cuando le preguntaban, ¿qué debo llorar? Reza el Padre Nuestro, reza el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es la oración más hermosa que Jesucristo nos ha enseñado. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy, que si vosotros, por si acaso alguien nos quede dudas acerca del perdón, miren, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando nosotros perdonamos a nuestro prójimo, entonces Dios nos perdona a nosotros. Pero si nosotros no perdonamos, hablamos, difamamos, calumniamos o llegamos hasta un punto donde odiamos a nuestro prójimo, eso está mal y eso no es cristiano. 1 Juan 3:15. El que odia a su hermano es un asesino y los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Porque si vosotros perdonáis a su prójimo vuestras ofensas, también vuestro Padre os perdonará a vosotros. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Más claro ya no se puede. Primero tenemos que perdonar nosotros y luego acercarnos a pedirle perdón al Señor. Escuchen como dice en el libro de Eclesiástico o Siricides, capítulo 28 del versículo 1 en adelante. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Cuando no queremos perdonar y más bien estamos buscando la manera de vengarnos, dónde, cuándo y cómo lo vamos a hacer. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados serán perdonados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. ¿Y qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Y por ahí pueden venir los teólogos modernos del día de hoy, que dicen, Dios es amor, Dios perdona todo. No acabamos de escuchar que dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar a nosotros. Entonces, no hay nada en que confundirse. Si amamos a Dios, hemos de aceptar su palabra tal como nos dice el Señor Jesucristo. Si un hombre alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Y dice, piensa en tu final y deja ya de odiar a los que odian de todo y a todos. Piensa en tu final. ¿Cuál es el final? 1 Juan 3:15. El que odia es un asesino y los asesinos no entrarán en el reino de los cielos. Piensa en tu final y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Entonces, la palabra de Dios hoy nos invita a ser discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo, con nuestras palabras y con nuestras obras. Bendito sea el Señor. Pidámosle al Señor que ejemplo de Cristo, como Él dice, vengan a mí, yo soy manso y humilde de corazón, Mateo 11:28 en adelante, que a ejemplo de Él tengamos un corazón grande para amar y un corazón humilde para pedir perdón, un corazón valiente para perdonar. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de nosotros, de nuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir. Como dice el número 624, que el Señor te bendiga y te proteja.